Tiene la palabra el asambleísta Tito Nilton Mendoza. Gracias, señor presidente. No iba a intervenir sobre este tema, pero cuando escuché hablar a Luis Morales sobre el tema de la justicia en el Ecuador, sobre la administración de la justicia, sobre dos principios que deben ser aplicados en la administración de justicia y que están consagrados como derechos en el artículo 75 de la Constitución, que fueron incluidos en Montecristi, que son la celeridad y la inmediación. ¿Qué son estos dos principios? Dos principios de los que ha carecido la justicia en el Ecuador. Una justicia ágil, para decirlo en términos más comunes, y una justicia en donde la inmediación significa que las partes tengan un permanente acercamiento con quien los juzga, con los juzgadores o con los operadores de justicia, para que esta justicia sea, valga la redundancia, más justa y llegue de mejor manera como debe llegar. Pero estos dos principios, señoras y señores asambleístas, consagrados muy bien en la Constitución de Montecristi y que ya también estaban consagrados en la Constitución de 1998, lo que menos se ha hecho es aplicarlo, porque la justicia en el país carece de esos dos principios. No hay ni celeridad ni hay inmediación. Desde que yo recuerdo, este tema de la justicia en el país ha sido ampliamente debatido por las diferentes legislaturas, llámense congresos o asambleas. Ya he perdido la memoria de cuántas reformas se han hecho. Recuerdo la primera vez que vine de legislador, el año de 1994, y recién se había hecho una reforma constitucional respecto de este tema. Entonces se habían instituido las salas conformadas por 5 magistrados, que en mi criterio en ese entonces fue una novelería y lo demostró la práctica. Se volvieron a las salas de 3 magistrados. Hubo otra reforma el año 97, en donde prácticamente se dijo que se le daba independencia total a la justicia y se adoptó el sistema de cooptación a partir de la Constitución de 1998. Pero en la Constitución del año 2008 se implementó un sistema que es una alcahuetería para meterle la mano a la justicia, cuando se creó y se instituyó el famoso Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que no tiene de ninguna de las dos calidades, porque no controla nada, sino que absorbe y concentra todo, y peor, hace participar a la ciudadanía. Son 7 personas que no representan absolutamente a nadie más que al Poder Ejecutivo, quienes controlan todos los órganos del control del Estado, incluyendo la justicia. Esta es la barbaridad jurídica e institucional más terrible que se ha dado en la era republicana de este país. ¿Qué hicimos? No hemos institucionalizado la justicia, hemos hecho al revés, hemos institucionalizado al revés la justicia, porque cada vez y cuando se implementan más y más noveleras reformas a la justicia. Y aquí está el ejemplo. Se eliminó la vacancia judicial, ahora se quiere volver con la vacancia judicial. Puede ser que esté bien, puede ser que esté bien. Como decía Luis Morales, cuando en Montecristi estaba el régimen de transición, es decir, para ir de la Constitución del 98 a la del 2008, y hasta que se aprobara, etcétera, etcétera, y cuando dejaba de funcionar la Asamblea Constituyente y hasta que se instalara la nueva Asamblea Nacional, y mientras tanto en ese interín como órgano legislativo se instituyó a la Comisión de Legislación y Fiscalización llamada Congresillo, por los medios de comunicación, bien llamada Congresillo porque era un congresillo. Entonces se eliminaron
lean el régimen de transición de la Constitución, 10 magistrados, y por sorteo se dejaban a 21 de 31. De esos renunciaron 20 y se quedó uno solo, uno que había sido un ilustre jurista hasta entonces. Se sometió, el doctor Troya, se sometió y fue elegido presidente de la naciente Corte Nacional, salida de una ex Corte Suprema, producto de un régimen de transición, que de transición yo creo no tenía casi nada. ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? Que lo único que se ha buscado es meterle mano a la justicia. Y no ahora, no solo este gobierno, no solo quienes detentan el poder ahora, toda la vida ha sido eso. Y lo que menos se ha hecho es institucionalizar a la justicia. E iremos, señores y señoras asambleístas, de reforma y reforma. Y ahora con lo difícil que es reformar la Constitución, porque solamente yo veo que existen dos caminos, o una consulta popular, porque los caminos establecidos en la misma Constitución para reformarse esta Constitución tienen candados muy serios y existen solamente dos vías: o vía consulta popular y que el pueblo diga que sí a la reforma constitucional, o que el presidente de la República tenga la iniciativa de enviar una reforma a la Asamblea. De lo contrario, ninguna otra reforma pasará. Y para realmente institucionalizar la justicia y la administración de justicia en el país, no necesitamos reformas legales, necesitamos reformas constitucionales sustanciales, que tal como está concebida la actual Constitución, las veo imposibles. Concluyo. Esta es una reforma más de muchas que han habido y que podrán venir, pero que no solucionarán el problema de la justicia. Y especialmente esos dos principios de los que carece la administración de justicia y que seguirá careciendo, celeridad e inmediación, no habrán mientras estemos actuando tal como está concebida la Constitución respecto a este tema. La parte dogmática, los derechos, las garantías, muy bien consagradas en la Constitución, pero la parte operativa, mañosamente hecha para que solamente el poder, quien detenta el poder, concentre los demás poderes y no exista la verdadera independencia de la justicia que garantice una administración de justicia a los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, señor presidente.